Continuamos con otro colosal del pentecostalismo del nombre de Jesús, Noeto de Esmirna. ¿Usted ha escuchado también ese nombre, Noeto de Esmirna? Sí, 170 o 200 después de Cristo. Leamos a continuación. Nuestra información sobre Noeto viene de Hipólito, la obra titulada La refutación de todas las herejías. Hipólito reconoció cuán extendida era la doctrina de Noeto, al decir, nadie es ignorante de esto. Capítulo 9, versículo 5. Más aún, él declaró que debido a la ayuda de los dos obispos romanos, esta doctrina fue capaz de prevalecer, la doctrina del monarquianismo, de la unicidad. Noeto afirma que el Hijo y el Padre son el mismo, porque de esta manera él piensa establecer la soberanía de Dios, alegando que el Padre y el Hijo supuestamente son uno y el mismo, sustancia, entre paréntesis. No un individuo producido desde uno diferente, sino el mismo de sí mismo, y que él es estilizado con el nombre de Padre y de Hijo, de acuerdo a la vicisitud de los tiempos. Noeto también, aquí en naranja, de color naranja, Noeto afirma que hay un Padre y Dios del universo, y que él hizo todas cosas. Y los noetianos suponen que este mismo Padre es llamado Hijo, y viceversa, en referencia a los eventos que en sus propios periodos adecuados les ocurran por separado. Note bien la teología muy clara y muy universitaria de Noeto de Esmirna. Seguimos con Noeto de Esmirna. Otro de los pensamientos y lo que se puede entender en otro de sus escritos titulados Contra Noeto, Hipólito repitió la acusación de patripacianismo que había hecho Tertuliano. Noeto alegó que Cristo era el Padre mismo y que el Padre mismo nació y sufrió y murió. Noeto dijo que Cristo sufrió siendo el mismo Dios y en consecuencia el Padre sufrió porque él era el mismo Padre. Fíjense bien que Hipólito repitió la acusación de patripacianismo que había hecho Tertuliano. Y podemos ver que los detractores del monarquianismo o de la unicidad o del modalismo antiguo nos acusaban de patripacianismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros alegamos que el Padre murió. Más adelante voy a estar especificando más por qué. Otro paladín unicitario llamado Sabelio también fue llamado y varios fueron catalogados como patripacianistas. Y no es así. ¿Por qué? Porque Dios en su condición divina nunca murió. Analizando yo y miramos esta siguiente lámina, los montanistas de Montano, no todos los montanistas, estos son del 200 después de Cristo, eran monarquianos. Pero aquí se habla de algunos. Algunos sí eran monarquianos, otros no. Dice otro montanista que parece haberse separado de Proclo fue Esquinés, que enseñaba que el Padre es el Hijo y se incluye entre los monarquianos del tipo de Noeto o Sabelio. Y ahí está la fuente, la Enciclopedia Católica. Ahora vamos con un ícono de la unicidad del monarquianismo. Y digo ícono ¿por qué? Porque a los creyentes del nombre de Jesús, a los que predicamos que Jesucristo es el único Dios, escuche bien, nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como manifestaciones de Dios creemos un solo ser. Pero Dios no se limita solamente a las manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se le manifestó al pueblo como columna de nube, columna de fuego, como zarza, a Job como un torbellino. Dios se ha manifestado de muchas formas y según lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios ha hablado de muchas formas en la antigüedad y en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios en la antigüedad habló de muchas formas, pero Dios no se circunscribe únicamente en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son las más grandes manifestaciones, pero no son las únicas. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque a nosotros se nos acusa también y se nos etiqueta actualmente como que somos sabelianistas. Y dicen algunos, erróneamente, porque ignoran la historia, que nosotros venimos de Sabelio, que Sabelio fue el fundador de la unicidad. Sabelio apareció en el 215, como usted puede ver ahí en la lámina. Querido hermano, amigo, querido creyente de la Trinidad, querido creyente de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los mormones, todos, antes de Sabelio, ya yo he mencionado Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, los montanistas, ¿qué otro más? Aristide de Atenas,
Noeto de Esmirna, entre otros que he mencionado y usted los lleva allá, fueron antes de Savelio. Entonces es un error decir que el movimiento del nombre de Jesús, de los que creemos en Jesús como Dios y bautizamos en el nombre de Jesús, comenzó como Savelio. No, Savelio fue un hombre de Dios más, usado por Dios en el 215 después de Cristo. Pero antes de él, escuche bien, estamos los que acabo de hacer mención. Y antes de estar los que acabo de hacer mención, estaban nada más y nada menos los apóstoles. Los apóstoles. Eso quiere decir que nosotros tenemos sucesión apostólica y aquí lo estamos tocando. La sucesión apostólica y pastoral de la iglesia se ha mantenido a través de los siglos. Claro, estorbada por el imperio del catolicismo romano, que persiguió a nuestros hermanos, que logró con la Inquisición hacer que muchos cristianos se escondieran. ¿Sí? Eso pasó, pero no pudo destruirla porque la iglesia del Señor y las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces mire que ahí está la lámina de Savelio y dice, entre comillas, Teodoro nos enseñó que Savelio, al considerar a Dios, decretarlo, salvar a los hombres, le mira como padre. Albate Bayer, diccionario de teología, ok, sabelianismo, ahí está la fuente. En las palabras azules, letras azules, dice, llama hijo a la manifestación de Dios como un hombre, humanidad que nació, padeció y murió. Y cuando le miraba a Dios, entre corchetes, como santificando a los hombres, le llamaba Espíritu Santo. Esto es unicidad pura. Esto es lo que nosotros creemos, ni más ni menos, bien definido de Savelio. Y ahí está. Enciclopedia Británica, en naranja, la Enciclopedia Británica describe la creencia de Savelio de esta manera. Su propósito central era el efecto de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Así lo están explicando, escuche bien esto, la Enciclopedia Británica, no son unicitarios, así nos están mirando ellos a nosotros y nos están describiendo ellos a nosotros lo que creemos. En este caso, a Savelio, son la misma persona, los tres nombres siendo unidos así uno y el mismo ser. Lo que pensaba más con Savelio era el interés monoteísta. Es decir, que la Enciclopedia Británica reconoció a nuestro hermano Savelio con un interés estricto monoteísta. Y a la prueba me remito, ahí está en la lámina. John Henry Newman, historiador trinitario, John Henry Newman, admitió que la mayoría de los cristianos del siglo III tenían una teología unicitaria. Ojo, es historiador trinitario, ahí está, miren, ahí está la foto. La mayoría de los cristianos del siglo III tenían una teología unicitaria. Y Frederick Luz, que fue el primero que citamos, historiador, patrólogo, dijo que los unicitarios, los monarquianos, eran los sucesores de los apóstoles. Qué tremendo está esto. Ahora, miren lo que dice este autor, este investigador, patrólogo. El autor de esta nueva perturbación fue Savelio, de quien la herejía ha tomado su nombre desde entonces. Era un obispo o presbítero en Pentápolis, un distrito de Cirenaica, incluido dentro del territorio que luego se llamó y formó virtualmente el Patriarcado de Alejandría. Otros obispos de su región adoptaron sus sentimientos, su doctrina. Se hizo muy popular entre el clero, que ya estaba preparado para esta, o que hasta ahora no había tenido la necesidad de una estrecha adhesión a las fórmulas de fe autorizadas. Y en breve, para usar las palabras de Atanasio, el Hijo de Dios fue difícilmente predicado en las iglesias. John Henry Newman, arriano del IV siglo, capítulo 1, sección 5, bajo sabelianismo. Entonces, ¿por qué dice, para usar las palabras de Atanasio, terminando este patrólogo diciendo esto, de Atanasio, el Hijo de Dios fue difícilmente predicado en las iglesias? Porque ya se estaban levantando los arrianos que predicaban a un Hijo de Dios, a una criatura exaltada, y eso no tuvo éxito porque la mayoría de los creyentes siempre fueron unicitarios. Del primero, segundo siglo, la continuación de los apóstoles está demostrada y les estoy mostrando la evidencia. Fueron monarquianos, fueron unicitarios. Continuamos. Ahora con Epifanio de Salamina, 315 al 403 después de Cristo, como ustedes pueden observar ahí. Dice, sin embargo, Epifanio, ahí está la fuente, cerca del 375 después de Cristo, testifica que los partidarios de Savelio aún se concentraban en gran número, tanto en Mesopotamia como en Roma. Hechos como estos explican el celo poco común que demuestra
que demuestran Dionisio, Atanasio y Basilio, así como Hilario y otros en contra de lo que se supone que es el sabelianismo. Nos muestran también que muchos en las iglesias tropezaron con la teoría hipostática de la escuela alejandrina, escuela de Orígenes, y abrazaron con entusiasmo la oportunidad de desecharla. Y ahí está la fuente, ¿sí? La fuente primaria fue Epifanio de Salamina. Vamos con otro prolífico unicitario, monoteísta, monarquiano, modalista. Vamos a tomar el adjetivo que nos ha puesto. Miren lo que dice el pastor de Hermas, siglo II y siglo III después de Cristo. Deseo mostrarte todas las cosas que el Espíritu Santo que habló contigo en la forma de la iglesia te mostró, porque este Espíritu es el Hijo de Dios. Pastor de Hermas, parábola 9.1. En parábola 5.6 dijo: Dios hizo que el Espíritu Santo preexistente que creó toda la creación morara en carne que Él deseó. Mira que el pastor de Hermas decía que el Espíritu Santo es el Hijo de Dios, y decía también que el Espíritu Santo preexistente creó toda la creación, morará en carne que Él deseó. Está bien clarito eso, porque nosotros creemos lo mismo por el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo se manifestó en carne, y el Espíritu Santo es el mismo Padre, manifestado en carne. Es el único Dios Espíritu. Juan 4.24. Segundo de Corintios 3.16 dice: porque el Señor es el Espíritu, 3.17. El Señor es el Espíritu, del Espíritu del Señor, allá hay libertad. Entonces, ese Espíritu, como dice acá el pastor de Hermas, fue el que deseó morar en carne. Y es el Espíritu del Hijo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu que se manifestó en carne, naciendo como hombre. Mira lo que dice también, acompáñenme en la lectura. Hermas manifestó también: ante todo, cree que Dios es uno y que Él creó todas las cosas y las puso en orden y trajo todas las cosas de la no existencia al ser, que comprende todas las cosas, siendo Él solo incomprensible. Cree en Él, pues, y témele, y este temor ejerce dominio sobre ti mismo. Guarda estas cosas y te verás libre de toda maldad, y serás revestido de toda excelencia y justicia, y vivirás para Dios si guardas este mandamiento. Entonces, este es textos del pastor de Hermas, que vamos a seguir en la próxima lámina también hablando de él. El pastor de Hermas también decía, esto vamos a ver el punto del pastor de Hermas en el bautismo en agua. Miren lo que dice: pero los otros que caen cerca de las aguas y con todo no pueden rodar al agua, ¿quieren saber cuáles son? Estos son los que han oído la palabra y quisieran ser bautizados en el nombre del Señor. Visión 3.7, entre paréntesis. Así pues, dijo él, nadie entrará en el reino de Dios a menos que haya recibido el nombre de su Hijo. Y está hablando del bautismo, ojo y oído con esto. Parábola 9.12. Porque antes que un hombre lleve el nombre del Hijo de Dios, es muerto. Pero cuando ha recibido el sello, deja a un lado la mortalidad y asume otra vez la vida. El sello pues es el agua. Así que descienden en el agua muertos y salen vivos. Así que también a ellos fue predicado este sello, y ellos se beneficiaron de él para poder entrar en el reino de Dios. Parábola 9.16. Y el pastor de Hermas está claro que el bautismo en el nombre de Jesús. Escuche bien, el bautismo en el nombre de Jesús, mis estimados. También tenemos el honor de presentar a Praxias, ¿sí? A gran Praxias. Y digo gran Praxias porque también fue de renombre, este paladín de la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Dice, entre comillas, en el transcurso del tiempo, el Padre en verdad nació y el Padre sufrió. Dios mismo, el Señor Todopoderoso, a quien en su predicación ellos declaran que es Jesucristo. Praxis usted también lo puede encontrar en internet y lo van a ubicar. Es reconocido como un unicitario, monarquiano. Miren lo que dice en naranja, en letra naranja. El Padre o el Hijo no pueden ser a la vez lo mismo. Y el día no es lo mismo que la noche, ni tampoco el Padre es el mismo Hijo, en el sentido de que ambos deben ser uno, y cada uno deben ser ambos, como sostienen esos engreídos monarquianos. El mismo dice, se hizo su propio Hijo. Esta expresión no es de Praxia, sino es contra Praxia, y se lo está diciendo Tertuliano,
Contra Praxia, capítulo 2 y 10. ¿Sí? Tertuliano diciendo esto de Praxia. Estaba clarito lo que creía Praxia, y era en la unicidad. El académico trinitario John Henry Newman, como ustedes pueden ver ahí, él dice, hablando de Praxia, el contexto del libro de John Henry Newman, el capítulo 1, sección 5a, página 118, prueba que las especulaciones de Praxias, un prominente líder modalista de fines del siglo II y principios del siglo III, permanecieron vivas en esa parte del mundo, aunque latentes. Tertuliano en contrapraxias, hasta que estallaron en llama hacia mediados del siglo III, en la agitada época en que los rudimentos del arrianismo fueron colocados por la escuela sofística de Antioquía. Esto lo dice un patrólogo trinitario, John Henry Newman. ¿Usted ha escuchado de Comodiano? ¿Usted ha escuchado de un poeta cristiano del siglo III? Pues ahí lo tenemos, en la lámina. Y miren lo que dice. Palabras de Comodiano, el poeta cristiano. El Padre vino en el Hijo, el Dios único y omnipresente. No podría llamarse Padre si no se hubiera convertido en Hijo. No abandonó el cielo cuando apareció en la tierra, sino que tal como Él lo había dispuesto, hizo que su majestad fuera vista en la tierra. Por su poder pudo encarnarse. Ahora, en el Dios encarnado obra la virtud de Dios. También dice Rojita, fue profetizado que Dios nacería en carne por nosotros, para llegar a ser digno de mayor sufrimiento por nosotros. Palabra de Comodiano. Y esto es unicidad 100%. Miren lo que dice también Comodiano. Se hizo carne aquel a quien ningún espacio podía contener. Este Dios omnipotente, Señor de su creación, aunque invisible, se ha hecho visible para algunos. En Rojita leemos ahora. Los profetas dijeron esto, que lo invisible debía hacerse visible, para que tan grande esplendor pudiera hacerse hombre para nosotros. A muchos les parece una locura que Dios sufriera tal cosa, que el creador del universo fuera crucificado, pero así le agradó y no se sirvió de ningún plan humano, pues nadie más podría venir así por nosotros. Y así como vino en carne. Pero fíjense bien cómo dice Comodiano, el creador fue crucificado, pero no en su condición divina, sino como hombre, nacería de vida. Vámonos al siglo II y III, 256 357, entre el siglo II y III. Y vamos a tocar tres prominentes del Concilio de Nicea, que son Ocio de Córdoba, el primero. Como dice la lámina, Ocio de Córdoba, que desde el año 312 hasta un poco después del Concilio de Nicea, del 325, el asesor del emperador Constantino, miren lo que era este hombre, en los asuntos religiosos. Para Constantino, Ocio era un hombre de confianza, a quien amaba mucho y lo tenía en la más alta estima. Sócrates, Historia Eclesiástica, ahí está la fuente. Ocio ejercía como obispo de Córdoba, en Hispania, en la actual España, desde aproximadamente el año 295. Poco después de convertirse en obispo, se convirtió en confesor de la fe durante las persecuciones del emperador Maximiano, hasta el siglo IV. Se llamaba confesor a los cristianos que durante las persecuciones habían sufrido por su fe, a través de torturas, mutilaciones o exilio, pero sin haber experimentado la muerte. Los que sí fueron asesinados recibieron el nombre de mártires. Ocio fue un monarquiano moderado, según G. Fernández, los presidentes del Concilio de Nicea 325. Entonces fíjense bien, Ocio fue un monarquiano moderado, fue unicitario, y Ocio fue uno de los que presidió el Concilio de Nicea. Saben que el Concilio de Nicea vamos a estar tratando acerca de este punto próximamente, y vamos a hablar de estos hombres y su desenvolvimiento en dicho concilio. Por ejemplo, el que hemos comenzado de primero, Ocio de Córdoba. Eustacio de Antioquía, 270, 336 aproximadamente, como lo podemos observar. Dice, depusieron a Eustacio por considerarlo partidario de la herejía sabeliana, en lugar de los principios que había formulado el Concilio de Nicea. Y esto es la fuente de Historia Eclesiástica. Entonces miren, Eustacio de Antioquía era unicitario, era monarquiano, y también presidió el Concilio de Nicea. Marcelo de Alcira,
280 a 374 después de Cristo. Por el año 340 Marcelo asistió a Roma junto con Atanasio a un sínodo que fue convocado por el obispo Julio a fin de ser aceptado en comunión. Marcelo redactó un escrito el cual plasmó su fe y que entre otras cosas decía: he aprendido por las Sagradas Escrituras, note bien, que la deidad del Padre y del Hijo no pueden diferenciarse, porque si se separa al Hijo, es decir, la palabra de Dios Todopoderoso, se debe suponer que hay dos dioses, lo cual conlleva a ser infiel contra la Sagrada Escritura, o bien a confesar que el Verbo no es Dios, lo cual también es claramente falso para la fe correcta, ya que el evangelista dice, y el Verbo era Dios, pero entiendo perfectamente que el poder del Padre y el Hijo es indistinguible e inseparable de Él, porque el mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, dice: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Yo y el Padre uno somos, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí está el texto, Epifanio, la fuente, Panarión 72, 3, 2, 3. Marcelo Ancira también fue uno de los líderes ahí universitarios en el concilio de Nicea. Miramos ahora a Prisciliano de Ávila, aproximadamente el 340 al 385 después de Cristo. En el año 385, el hispano Prisciliano fue torturado y decapitado junto con algunos de sus seguidores. La acusación contra Prisciliano era que éste no aceptaba el dogma de un Dios compuesto por personas divinas y se alineaba con posiciones sabelianistas. Pues mira lo que dice acá: pues bien, nuestro Dios, al asumir la carne, adjudicándose la condición de Dios y de hombre. Por lo tanto, Cristo es al mismo tiempo hombre y Dios, mediador entre Dios y los hombres. Ahí está la fuente. Y por tanto, creemos que no existe ningún otro Dios que no sea Cristo Dios. Y para nosotros Dios es Cristo Jesús. Y ahí está la fuente. Unicidad 100%. Por último, quiero hacerles mención de el hallazgo de Megiddo, un hallazgo arqueológico. Escuche, hasta la arqueología testifica de nuestra identidad monarquiana unicitaria. Tenemos identidad histórica, pueblo del nombre de Jesús. Tenemos padres, sucesores de nuestros hermanos apóstoles. Escuche bien, el 30 de octubre de 2005, debajo de un complejo penitenciario localizado en el antiguo pueblo judío de Kefar Onnai, en el valle de Megiddo, en el país de Israel, un grupo de arqueólogos liderados por el doctor Jotanger Tepper descubrió una de las casas en las cuales se congregaron los primeros cristianos para rendir culto a Dios. Dicha casa, conocida ahora como la iglesia de Megiddo, es catalogada como el centro de culto cristiano más antiguo hasta ahora descubierto por arqueólogos. Debe tenerse presente que los cristianos primitivos no poseían edificios llamados iglesias, sino que se reunían en casas particulares. Y ahí está la cita: Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 1:2. Y está también su respectiva fuente. Observen en este material audiovisual lo que se encontraron y lo que significa. Tenemos a Morgan Freeman por Nat Geo, National Geographic, lo que él pudo referenciar y pudo constatar. Pero el mosaico revela algo mucho más trascendental sobre las personas que adoraban aquí. Dice que ella dedicó la mesa u ofreció la mesa. Y aquí está la palabra trascendental: Teu Jesu Cristo. Al Dios o Dios Jesucristo. No al Hijo de Dios. Solo Dios. Esta es la evidencia arqueológica más antigua de que los cristianos vieron a Jesús como Dios. Este fue el tema de debate entre los primeros cristianos. Tenemos el Concilio de Nicea en el 325, donde discutieron la pregunta sobre la Trinidad, ¿cierto? ¿Qué Padre, significa... Hijo y Espíritu Santo. Exacto. ¿Qué significa decir que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Pero en qué creían los demás cristianos? Eso es algo muy difícil de tratar de averiguar. Este sitio parece darnos la voz de estas antiguas mujeres cristianas y lo que creían acerca de Cristo. Se lee explícitamente aquí.
Teu Jesucristo. Para las personas que vivían aquí, en esta aldea, en el siglo III, entendieron que Cristo era divino. Cristo como Dios. Como Dios, exacto. En definitiva, es un descubrimiento increíble. Hace 1800 años, esta casa ordinaria era un lugar de reunión para un grupo de personas, un grupo de cristianos cuyos líderes eran mujeres. Desempeñó un papel en la transformación de Jesús el rabino, Jesús el profeta, en Jesús como Dios. Dios hizo carne. Yo diría que es esta transformación la que le ha dado al cristianismo su longevidad. Miles de millones de almas siguieron la enseñanza no de un hombre, sino de Dios. Dios en la tierra. Después de toda esta serie de evidencias que les he presentado, analicen y consideren ustedes, saquen sus conclusiones, pero creo que es abrumador. Quiero honrar el trabajo que viene realizando el teólogo hermano colombiano Julio César Clavijo. ¿Sí? Un buen trabajo, y también he tomado parte de sus investigaciones. Aparte, también he considerado al superintendente de la UPC, de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, David Bernard, también Steven Ritchie, de la Halle, publicitarios, que han dejado un buen trabajo, y yo también, como ministro del Señor, este es mi aporte. Y la idea es que el pueblo sepa, el pueblo del Señor Jesucristo, sepa de que nosotros no salimos de la nada, de que si alguien le dice a usted, ¿dónde está su historia? Aquí está la historia, aquí están las evidencias. Ahí está la evidencia, no solamente por nosotros, por fuentes no unicitarias, no monarquiales. Es importante resaltar esto. Seamos celosos por nuestra identidad histórica, apostólica, unicitaria. Y yo hago un llamado a los líderes de la iglesia, a los líderes de universidades teológicas unicitarias en el mundo, a los líderes de institutos bíblicos, a misioneros, a pastores, presidentes de las múltiples organizaciones del nombre de Jesús, a que estemos pendientes y pongamos la lupa en nuestra historia y resaltemos esto, porque insisto, la historia no es como nos la contaron, la historia es como la estamos descubriendo. Ahí ha estado, pero ahora todo está saliendo a la luz gracias también a la tecnología y gracias a investigaciones de grandes hombres, y nosotros nos sumamos como investigadores a esto, a descubrir la verdad de que nosotros no somos una iglesia, cualquier iglesia, somos la continuación, como dice un cántico muy antiguo, de la iglesia primitiva. Bendiciones. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Únete y sé parte del equipo de Azusa Conference. Likey